Gracias por el espacio, ¿verdad? Haciendo un recuento de lo que fue el 2020 para poder entender mejor cómo estamos hoy día. El año pasado fue un año muy difícil para todo el mundo, también para la INC, año en que la real dificultad por la que se atravesó en la industria nacional del cemento fue más bien la bajante del río antes que la pandemia, ¿verdad? Si bien esta pandemia significó una baja importante en la capacidad laboral de los funcionarios, lo que significó una dificultad en la producción fue el río que estuvo en sus últimos tramos con la navegabilidad cortada. ¿Verdad? Eso impidió el traslado de materia prima, lo cual derivó en una baja producción con relación a la esperada realmente. ¿Verdad? No obstante, cerramos un año con números optimistas para arrancar nuevamente el 2021. Hoy día el río se está recuperando nuevamente, lo que significa que la INC ya está empezando a recibir nuevamente un caudal más importante de materia prima que permite una producción de cemento en mayor volumen y por supuesto eso repercute en el despacho del mismo a los distribuidores que son los que comercializan finalmente la mercadería. Eso significa también a su vez que el mercado va a estar abastecido con producto nacional de la mejor calidad como siempre y que, también eso va a ayudar a que las finanzas de la INC vuelvan a mejorar y consiga una estabilidad que es la deseada para poder continuar con las inversiones. Bueno, el año pasado, durante los últimos meses, ya prácticamente en el mes de noviembre, tuvimos una avería en uno de los molinos, lo que fue un tiempo, digamos, dentro de lo malo oportuno en el que ocurrió eso, porque debido a la capacidad de producción por la baja materia prima, entonces nos dio la oportunidad de hacer una serie de mantenimientos a esa máquina que hoy día estamos en etapa de terminación y en unos 15 o 20 días más ya lo tendríamos nuevamente operativo, si Dios permite, ¿verdad? Y por otro lado también, por la situación en general, nos vimos, digamos, obligados a reprogramar las paradas habituales que tenemos en la planta de Vallemí para los mantenimientos generales del horno y en virtud justamente también de inversiones previstas e instalaciones de nuevas máquinas, pospusimos por unos meses esa parada para llevarlo al mes de mayo, tiempo en el que vamos a tener listos los equipos para instalación. En este momento están haciendo los montajes y la preparación del suelo para algunos de ellos. Y bien, entonces, finalmente lo que podemos rescatar es que la empresa sigue invirtiendo, sigue realizando sus mantenimientos preventivos y correctivos como corresponden, lo que nos permite también brindar la seguridad al consumidor y al mercado de los clientes de que vamos a seguir produciendo la cantidad necesaria para poder entregarles. De hecho que tal cual lo habíamos ya comentado al principio de año, ya empezó a notarse un paulatino regreso de los precios a los precios habituales, ¿verdad? Fueron bajando los precios tan altos que se estaban teniendo en el mercado. Eso también se debió a que hubo un ingreso muy grande de materia de producto terminado, o sea, de cemento importado, que prácticamente inundó el mercado y con precios en algunos de los casos muy accesibles, lo cual obligó, digamos, a los comercializadores a que vayan bajando sus precios. Ahora también, por ejemplo, que la industria nacional, tanto la INC como la industria del sector privado, empiezan a producir a niveles más óptimos, esos precios van a ir estabilizándose también a la baja. Es decir, vamos a conseguir que bajen un poco más esos precios, lógicamente, hasta volver a tener unos precios más accesibles que son los acostumbrados por el consumidor, que estarían en torno a los cerca de 50.000 guaraníes por bolsa más o menos. La INC abordó un compromiso muy importante con el gobierno de satisfacer en alguna medida la necesidad de estas empresas viales, de las constructoras viales, ¿verdad? De manera que puedan contar con la materia prima de origen nacional para la composición del trabajo que están haciendo, que es eso, los cementos, muchos de los tramos de esas rutas que se están construyendo a lo largo del país. Entonces enfocamos las dos plantas, tanto la de Villeta como la de Vallemí, en producir un cemento que en un cierto porcentaje, aproximadamente en el torno del 10 a 12% más o menos, es lo que se destina a ese rubro de todo el volumen de producción que tenemos. Ese porcentaje fue un poco más alto hasta hace un tiempito cuando estábamos con las dificultades de producción, ya que tratamos de enfocarnos más también en que no
en que no exista la necesidad o un faltante, un déficit muy importante de cemento para las obras públicas, a fin de que estas no se retrasen mucho en sus cronogramas, ¿verdad? Hoy día, por supuesto, también estamos enfocados en satisfacer no solamente ese sector, sino también el sector de las obras de infraestructura, que obviamente son muy importantes también para el desarrollo económico del país. De hecho, una industria que no invierte constantemente es una industria que está destinada a morir, ¿verdad? La INC es una industria pesada, muy grande, muy compleja. Por la envergadura que ella representa, necesita estar en constante desarrollo de inversiones, ¿verdad? Este año, de hecho, arrancamos el año justamente con el inicio de los trabajos de montaje de un ventilador tiro horno, que es el que está siendo esperado hace tanto tiempo también, que nos va a permitir dar un poco de estabilidad y aumentar un poco el porcentaje de producción de clinker que tenemos en la planta de Vallemí. También para esa misma planta tenemos otra inversión, que es la de la optimización de la embolsadora, que hoy día tiene ya muchos años de servicio. Son equipos muy viejos que ya son prácticamente obsoletos en su rendimiento. Y con los nuevos equipos que vamos a instalar, que probablemente van a estar ya operativos al final de este primer semestre, pensamos utilizar mejor la materia prima y el producto terminado que tenemos en Vallemí para poder satisfacer esa zona del país. Y por otro lado también, dentro de la línea de producción de cemento, la adquisición de un molino, también para la planta de Vallemí, un molino de cemento que nos va a permitir producir, si los cálculos nos permiten, unas 3 veces más de lo que estamos produciendo hoy día, ¿verdad? El objetivo de eso es poder estar al tono del requerimiento que va a tener la zona en cuanto a crecimiento industrial que se está proyectando en el país. Tenemos conocimiento y estamos trabajando justamente con proyectos muy importantes para la zona norte del país que requieren y van a necesitar de la provisión de cemento nacional en esa zona. Entonces, la INC tiene que mantenerse siempre a la vanguardia justamente de la provisión de ese material que es fundamental para cualquier obra. En el caso del ventilador, es un equipo que se desarrolla en distintos lugares de acuerdo a los componentes que tienen. Tienen, por ejemplo, componentes que se desarrollan en Europa, en Dinamarca, otros componentes que se desarrollan en Estados Unidos, otros que vienen de China, y el conglomerado de esos equipos se montan y resulta un equipo terminado que es el que se va a montar en Vallemí. Por otro lado, la embolsadora, por ejemplo, también, parte de los equipos son europeos, otros accesorios son de fabricación acá del Brasil, y también el caso del molino es el que aún no definimos cuál va a ser el proveedor de ese, que es lo que nos va a determinar cuál va a ser el origen también de ese equipo, ¿verdad? Porque este último proyecto está en etapa de desarrollo. Si comparamos números fríos, en números terminales, podríamos decir que en el 2020 el número final que obtuvimos representa más o menos 2 meses menos de producción que lo que fue el 2019. O sea, el equivalente a prácticamente 2 meses de producción a menos. En cuanto a despacho de cemento, entrega de cemento al mercado, en el 2019 habíamos cerrado con unas 12 millones de bolsas aproximadamente, y en el 2020 cerramos con más o menos 10 millones de bolsas entregadas al mercado. Por eso me refería justamente a que fueron aproximadamente un mes y medio a 2 meses de producción a menos. Lo cual podríamos mirar de un lado muy, muy optimista, considerando que en general el mundo sufrió un bajón muy grande y los números en general tuvieron un deterioro muy significativo en todos los rubros. Sin embargo, pudimos nosotros hacer el esfuerzo necesario y llegar a esos objetivos. En la historia de la industria nacional del cemento ya se han realizado inversiones de esa envergadura, pero como es también ya una industria que tiene muchos años, es difícil recordar a corto plazo. De hecho, podríamos recordar, por ejemplo, la última inversión muy grande, que es la que de hecho está terminando ahora con la instalación de este molino, que es la de los 80 millones de dólares que fue incorporado en obras que se realizaron a partir del 2015, 2016, y entre el 2017 fueron culminadas y ya están operativas entre el 2017 y 2018. ¿Verdad? Estas inversiones actuales no son económicamente tan significativas como esa, pero sí representan productiva e industrialmente una inversión necesaria, también comercialmente lógico, ¿verdad?
y, por supuesto, algo que la industria debe hacer para poder seguir manteniendo su posición dentro del mercado. Siempre hay que entender es que la competencia, no hay que mirar la competencia como netamente como un adversario, ¿verdad? Es al contrario, la competencia puede ser muy sana si la miramos desde el punto de vista que nos obliga a permanecer siempre atentos, siempre activos, y por supuesto buscando mejorar para no perder la posición que tenemos en el mercado, ¿verdad? Y en ese sentido también podemos afirmar que el mercado del cemento, el uso del cemento en el Paraguay aún está empezando a desarrollarse y hay lugar para colocar una fábrica o dos fábricas más. Así que no hay que tenerle miedo a esa competencia, sino por el contrario, hay que aunar esfuerzos porque finalmente una industria que se desarrolla en el país significa progreso, significa desarrollo económico, desarrollo social. Entonces no podemos nosotros mirar simplemente como un adversario, sino por el contrario, tenemos que mirar de manera más global y darnos cuenta de que es un beneficio para el país y que por supuesto nos va a obligar a nosotros a mantenernos también más activos para sostener nuestra posición de privilegio dentro del mercado.